Olá, nós outros hoje vamos falar com o senhor Armando Sorto, como era sua vida antes de chegar em la igreja de Vida Nueva. Antes de llegar a la iglesia de Vida Nueva y conocer al Señor Jesús, mi vida era totalmente destruida, señor obispo, porque yo tenía vicios de alcohol, fumaba marihuana, bebía, jugaba chivo, todos los vicios de azar que hay, yo los practicaba, ¿verdad? Entonces, a medida de que iba probando un vicio y otro, pues quería probar cosas nuevas. Fue cuando E que foi o que lhe levou a los vícios? lo que me llevó a los vicios fue porque yo entré en depresión, ¿verdad? Por causa de que tuve una vida muy dura, ¿verdad? Muy sufrida, ¿verdad? Donde faltaba todo para mí. Faltaba todo. Comencé yo a trabajar desde muy pequeño, ¿verdad? A la edad de 7 años, señor obispo, mi vida fue muy dura porque en mi primer año de clase, que mi papá me pusieron a clase, ellos no tenían recursos económicos y yo iba descalza a la escuela, señor obispo. Iba descalço. Descalzo a la escuela. Entonces eso a mí me causaba tristeza, humillación a esa edad, ¿va? Pero porque los demás niños en la escuela se reían porque me miraban descalzo. E ela pergunta, não, por que que eles têm e eu não tenho? Exactamente, ¿verdad? Yo a esa corta edad yo no entendía por qué. Pero yo sí en mi mente decía, bueno, estoy estudiando, un día voy a crecer y mi vida va a cambiar. Entonces fue pasando el tiempo, ser obispo, y lo que yo conocí a la edad de 13 años fueron los vicios. Porque me junté con amigos donde ellos me decían de que, mira, aquí te vas a sentir bien probando esto y lo otro. Y comencé probando las bebidas alcohólicas. Sumado a eso, pues le agregué el cigarrillo. Ya después ya no era el cigarrillo solamente, sino probé la marihuana y terminé consumiendo cocaína. E você estuvo, o senhor Armando, em los vícios durante quanto tempo? Durante 16 años. E que perdiste para los vícios? Que foi o que los vícios te quitaram? Me quitaron todo, señor obispo, porque yo no tenía paz. En medio de ese trayecto de vicio yo formé mi hogar, ¿verdad? Me junté con mi compañera, la que ahora es mi esposa, pero le di una vida dura, señor obispo, porque yo, por causa de caminar drogado, bolo, yo le maltrataba, la golpeaba, la insultaba. Yo era de la nada, ya no podía decir nada, señor obispo, porque yo venía y el golpe. Tú te callas, yo soy el que mando, y bueno, todo eso, ¿verdad? Otro día yo amanecía con depresión, angustiado, ansioso, y todo eso me causaba que una tristeza muy profunda, donde yo, como ya estaba consciente, ya no estaba drogado, entonces venía a mi mente que era lo mejor era suicidarme, pues porque llegué a pensar en el suicidio porque no hallaba salida. No hallaba salida, y al otro día que yo me recordaba, mi esposa me decía cómo le había pegado, cómo la había insultado, cómo la había humillado delante de las demás personas. Entonces yo quedaba con depresión, y eso a mí me empujaba a querer resolver aquello pensando en el suicidio. Sempre venia este pensamento. Siempre venía ese pensamiento. constante. Era constante porque a mi mente decía, si te suicidas todo va a terminar. Todo va a terminar. Entonces, y no era así, señor obispo. Pero yo decía, no voy a volver a entrar a los vicios porque lastimo mucho a mi esposa, maltrato a mi mamá en el sentido que yo le hablaba mal fuerte, era malcriado con mi mamá. Incluso yo, si a la 1, 2, 3 de la mañana se me terminaba la cocaína que yo consumía, yo bajaba, salía a buscarla, y mi mamá se quedaba esperándome hasta que yo regresara y poder ver ella de que había regresado, porque ella me decía, hijo, no vayas, te pueden matar, te puede pasar algo. Entonces yo decía para ella, no se meta, señora, es mi vida, vaya, duerma, se está depelando, ¿por qué quiere? Déjeme a mí. Ese era el tipo de persona, yo, un hombre malcriado. E senhor Armando, e você lo viveu assim durante quanto tempo? 16 años. 16 anos. 16 años. E quando foi que esta situação cambiou? La situación cambió para mí, señor obispo, cuando alguien invitó a mi mamá a la iglesia, ¿verdad? Entonces ella empezó a participar de las reuniones aquí, ¿verdad? E incluso ella me invitaba y me decía, hijo, vamos a la iglesia.
Dios te va a quitar esos vicios, mira que ahí oran por las personas viciosas y todo eso. No, yo rechazaba, señor obispo, incluso que yo le decía a ella, "Ay, mamá, ¿qué va a hacer ahí? Cuando yo quiera, yo voy a dejar de los vicios porque yo puedo". Y era mentira, no podía, porque dentro de mí quería dejar los vicios. E é um pensamento que muitos adictos têm. Não, quando eu quero, eu dejo de tomar, de fumar, de consumir drogas, pero é apenas uma excusa, porque no fundo uno não consegue. No consigue, señor Uno obispo, é controlado por el vício. correctamente. Uno dice, no, yo controlo. Dejo de drogarme cuando quiero, dejo de tomar cuando quiero, y es mentira, porque yo quería dentro de mí y no lo lograba. Entonces, a raíz de eso, yo le decía a mi mamá, yo me molestaba más bien que ella me dijera que viniéramos a la iglesia, que la acompañara, porque le decía yo, usted lo que va a ir, ¿sabe qué? A regalar el dinero a esos pastores. Yo hablaba mal de la iglesia, pastor. Yo decía, no, usted que más bien ese dinero que usted va a dejar allá, ¿por qué no me lo da a mí para consumírmelo en droga? Tremendo, pastor. Era un hombre extremadamente, digo, era, señor obispo, porque de solo recordarme lo que era vergonzoso, pues, causa vergüenza y doloroso, porque cómo lastimaba yo a mi mamá, a mi E quando esposa. foi que cambiou esta situação? Esa situación cambió, señor obispo, que cuando yo llegué al fondo del pozo y tuve que reconocer que necesitaba la ayuda del Dios que mi mamá me quería traer a presentar, ¿verdad? Entonces, yo un día, bueno, la acompañé varias veces en realidad, señor obispo, pero solo por complacerla a ella y para cuando yo necesitara algún dinerito para consumir droga, que me lo diera. Esa era mi idea. Así la acompañaba, después no aguanté más y dije yo no más, ya no ocupé que ella me acompañara, dije yo, Señor, ayúdame. Un día en mi cuarto solo le dije a mi esposa, no aguanto más, yo voy a ir a la iglesia y si el Señor es conmigo, porque yo había tomado medicamentos para dejar los vicios y no lo conseguí, entonces dije yo, no, pues si Él es mi única salida, voy a probar. Y me vine, señor obispo. Me vine, participé de la reunión, escuché cuando el hombre de Dios dijo, usted que ha tocado varias puertas y no ha conseguido salir del problema que tiene, sea los vicios, y mencionó toda mi vida prácticamente, señor obispo. Como la sabe, dije en mi mente, pero igual, esa misma noche yo abracé todo aquello, señor obispo, y yo no dormía, pasé insomnio. La primera noche yo dormí. Entonces aquello me hizo... Ou seja, depois daquele dia que você foi à igreja e tomou a decisão de entregar-se, começou um cambio. Comenzó un cambio, señor obispo. Yo empecé a dormir, me sentí como alegre de querer vivir nuevamente, porque yo pensé que iba a morir en los vicios, señor obispo. Así como yo me drogaba, era problemático, me iba a bailar a los bulevares. A medianoche para mí era como el día, pues no había horario para yo salir de casa y irme a vagar, a peligrar mi vida y dejar a mi mamá pensando, a mi esposa. Entonces, todo eso comenzó a cambiar. Yo empecé a participar, señor obispo, y comenzó el deseo, bueno, o sea, el deseo de tomar, de drogarme, comenzó a desaparecer. Participando de las reuniones aquí en la iglesia, comenzó a desaparecer. Entonces eso me sentí libre, pues, y emocionado, alegre, ¿verdad? Pues, chicas, yo pensé que no había solución para mi vida y sí la hay. Fue así que entonces yo seguí perseverando. Entonces yo padecía de migraña también, todos los días tomaba pastillas para esa migraña y nunca se me quitaba, todo eso desapareció. Entonces yo me sentía contento, feliz, ¿verdad? Porque todo había terminado y yo era una nueva persona, ¿verdad? Pero aún así, señor obispo, dentro de la iglesia yo me sentía vacío. Bueno, ya no fumo, no bebo, no me drogo, no pratico ningún vicio de lo que Faltava algo. Entonces, Ou seja, já havia sido liberado dos vícios, da migraña, do insômnio, pero faltava llenar um vazio que havia aí adentro. un vacío, pues, porque ya no era algo de lo que yo necesitaba ser libre, porque todo lo que practicaba de malo, de vicio, todo eso, yo ya no lo tenía más. Entonces, cuando el hombre de Dios decía, pues, que si faltaba algo para que la felicidad fuera completa, pues que
empezó a hablar del Espíritu Santo, de buscar el Espíritu Santo, porque ahí vamos a tener la plenitud de Dios dentro de nosotros. Al principio, señor obispo, sinceramente yo no le daba importancia, pero aquel vacío nunca terminaba. Yo venía a las reuniones y faltaba. Entonces comencé a dar oídos a la voz del hombre de Dios que decía: usted que quiere el Espíritu Santo, tener una experiencia maravillosa con él, búsquelo. Entonces comencé yo a buscarlo por las madrugadas, señor obispo, en las reuniones, en las vigilias aquí en la iglesia. Yo no falto, pues no faltaba. Y un día, señor obispo, pues llegó lo que faltaba dentro de mí, el Espíritu Santo. Yo ese día no conté para nadie. Lo que sí es que aquella reunión pues fue una experiencia maravillosa, porque yo salí alegre, feliz. Incluso yo, en el trayecto que yo fui liberado de todo, yo nunca me interesé por estar en un grupo para salir a evangelizar. Y después de ese día, señor obispo, pues yo sentí que salí con aquel deseo de hablarle a otras personas de Jesús. Comencé a ver más de cerca el sufrimiento de las demás personas que están sufriendo como yo estaba sufriendo antes. Pero aun siendo liberado, yo no le daba importancia a eso. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo dentro de mí. Y cuando Él entró dentro de mí, señor obispo, nació esa paz que nunca había tenido, esa alegría y lo más importante, el deseo de decirle a otra persona: así como mi vida cambió, tu vida puede cambiar. Tengo ese amor dentro de mí, señor obispo. Hoy Armando es un nuevo hombre, de un adicto, un drogadicto, un borracho, um homem que maltratava sua própria madre, a esposa, homem que tinha pensamentos de suicídio, havia perdido a alegria de viver, que vivia em depressão. Claro, sí. Depois que foi bautizado com o Espírito Santo, cambiou todo. Cambió todo porque... ¿Quién es Armando hoy? No, pues Armando ahora es una nueva persona, señor obispo, porque en mí ya puede pasar lo que pase. Yo antes por cualquier cosita me ponía triste, todo ahí apachurrado, como hablamos nosotros, y cualquier cosa me agobiaba. Ahora no, señor obispo, para mí todo tiene solución, y lo más feliz que me siento yo después de que creo y quiero, señor obispo, que lo que está dentro de mí lo venga a tener otra persona. Entonces yo entré a un grupo de evangelización, señor obispo, y con mucho amor y placer pues yo salgo a evangelizar con el grupo, y ahí el Espíritu Santo le hace ver, señor obispo, el dolor de otras personas que están sufriendo, así como uno estaba sufriendo, ¿verdad? Y qué importante es, señor obispo, de escuchar la voz de Dios a través de lo que dice el pastor, porque todo lo que el hombre de Dios manda a practicar en este lugar es a beneficio de nosotros, porque si yo no hubiese obedecido, hoy no estuviera aquí contando que soy una nueva persona. Y Armando, usted ya está libre de las drogas, totalmente limpio. ¿A cuántos años? Totalmente, señor obispo. Ahorita en diciembre, cumplí 17 años sin recaída. Nunca más 17 años sin que entre una gota de alcohol, de droga. ¿La familia, matrimonio, cómo está? No, pues ahora pues soy casado. Me casé con la esposa que antes maltrataba, pues ahora tengo un hogar bendecido, pues porque antes vivía en unión libre con ella, y ahora pues me casé, tengo 2 hijos, señor obispo. Contento porque mi hija acaba de cumplir el mes pasado 15 años. Mi hijo tiene 24 años y ningún problema de decir yo que mi hijo en vicio. Hoy una familia feliz. Feliz, señor obispo, porque es algo que no se logra con la voluntad de uno mismo. Aunque uno lo quiera, lo desee, si Dios no está en medio de lo que uno desea, no se consigue, señor obispo. Amém. Senhor Armando, muitíssimas graças por seu testemunho, que Deus lhe bendiga muito mais. Amém, Senhor. Minha amiga e meu amigo, quando o Espírito Santo entra em la vida de uma pessoa, cambia e transforma tudo. Hoje poderia ser totalmente diferente. Hoje ele poderia estar muerto, com a família destruída, os filhos crescendo com padres separados, ou com um padre a um adicto,
o quizás por causa de las drogas, los vícios, ou estaria privado de libertad, ou hasta mesmo muerto. Pero ele tomou uma decisão inteligente de entregar-se a Deus, de abrir seu coração e entregar-se a Ele. Então, se hoje completamente liberado das drogas, da depressão, dos pensamentos de morte, hoje totalmente liberado, matrimônio transformado. Ou seja, todo este câmbio é possível. Todo aquilo que você não ha logrado por si solo, você lo pode lograr com a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é poder que opera dentro de nós outros e através de nós outros. Estamos preparando-nos para o 24 de maio, o grande dia de Pentecostés. Você estará com nós outros aqui em el Templo de la Fé, como em uma igreja de vida nova, mais cercana a seu hogar.